Muy buenos días a todos. Espero si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Todo está en orden? Bien, muy bien. Muy buenos días. Para mí, en nombre del Departamento de Literatura de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, es un verdadero placer darles la bienvenida a la presentación del libro Black Costa Rica, Pluricentral Belonging in Afro-Costa Rican Poetry, de la doctora Paola Rabasio, a quien le agradecemos muchísimo su presencia y el poder compartir con nosotros un acto tan especial, tan significativo como es el nacimiento, la publicación de un libro. Así que muchísimas gracias, Paola. Hoy contamos, bueno, con su presencia, por supuesto, y también con la de quienes fungirán como comentaristas del libro, la doctora Marianela Muñoz, profesora de nuestro Departamento de Literatura, y de Stephanie Edmond, estudiante también de nuestra escuela. A ambas también muchísimas gracias. Eh, Vamos a comenzar con una presentación de parte de la autora, luego continuaremos con la participación de las comentaristas, un espacio de réplica de la autora y finalmente le concederemos a todos ustedes, a todos los que nos están viendo y escuchando, un espacio también para que formulen sus preguntas, sus consultas, sus dudas. Vamos a comenzar entonces con la participación de la doctora Paola Rabasio, quien en este momento es investigadora postdoctoral en Alemania. Completó sus estudios de filología clásica en la Universidad de Costa Rica y luego llevó a cabo estudios de maestría en Italia, Francia y Grecia gracias a una beca de Erasmus Mundus para el programa Culturas Literarias Europeas. Posteriormente ha estudiado y trabajado en la Universidad de Würzburg, Alemania, donde obtuvo su doctorado en filología románica con énfasis en el Caribe costarricense. Sus actuales investigaciones postdoctorales incluyen multilingüismo poético en Afrocentroamérica y la representación del tren en la literatura de las Américas. Así que de inmediato le doy nuevamente la bienvenida y le cedo la palabra a la doctora Paola Rabasio. Muchas gracias. Gracias primero que todo por el espacio. Me ilusiona mucho participar aquí en mi alma mater para presentar este trabajo de investigación. Muchas gracias a Marianela y también a Stephanie por tomarse el tiempo de leerme y pues elaborar un diálogo. Y gracias a todos los que están presentes por el interés en general de escuchar y ojalá pues dialogar también sobre esta investigación doctoral mía. Yo elaboré una especie de PowerPoint de karaoke académico, como le digo, PowerPoint, como para guiar un poco la presentación mía, porque siento que si no, como son tantas cosas, pues para poder darle un seguimiento más fácil, a ver si puedo compartirlo. Creo que me tiene que compartir la pantalla. Pero para mí, creo que tiene que dar, como liberarla también para mí. No sé cómo explicar. No le oigo. Sí, perdón, Paola, estoy No se preocupe. descubriendo dónde es ese, bueno, viene en share screen, es. Ajá. Ajá. Ajá, y Y no dice ahí como para... múltiples participantes pueden Correcto. compartirla. Ya, yo creo que ya está. Podemos. Eso, muchas gracias. Creo que entonces es esta. Sí, listo. Pueden ver, ¿verdad? Sí. Bueno, para comenzar quería como explicar un poco cómo llegué al tema. Digamos que al tema llegué más o menos por azar. Como explicaron ahora, yo en realidad me egresé de la carrera Filología Clásica, es decir, yo estudié griego, latín y sánscrito. Trabajé en la Escuela de Filosofía, más bien,
en el de filosofía clásica, griego para filósofos, así que mi formación pues era más que todo en traducción de textos antiguos, en hermenéutica y historia de filosofía antigua. De hecho, mi tesis de licenciatura pues era una interpretación del concepto de historia en Hesiodo, y a la hora de hacer mis estudios de máster en Europa, pues mi idea era continuar con ese tema, el concepto de historia en la representación de Prometeo en literatura romántica europea. Sin embargo, por cuestiones de la vida, que son así los caminos, terminé más bien haciendo una maestría sobre un autor francófono haitiano y sobre su erotismo solar. Nada que ver otra cosa. Y a la hora de aplicar para el puesto doctoral, pues presenté un anteproyecto que seguía esa línea de pensamiento. Específicamente quería buscar, bueno, investigar sobre el erotismo literario como poética de resistencia en autoras del Caribe francófono. Sin embargo, luego de un año de estar pues tratando de establecer el tema y llegar a algo más contundente, en una de esas tardes donde uno está, ¿verdad?, como quejándose de su propio proceso de investigación dolido, hablando con una amiga que de hecho es costarricense y vivía en esa misma ciudad en Alemania, ella me planteó la pregunta: ¿usted sabía que hay poetas afrocostarricenses? Y en ese momento pues me di cuenta que no sabía, y pues conseguí la literatura primaria y a partir de ahí empecé a tragarme como todos los tratados de historia y de sociología que encontré en las bibliotecas alemanas sobre los afrocaribeños en Costa Rica y sobre la conformación de digamos, la minoría negra en Costa Rica en el siglo XX. Y digamos que me sorprendí del nivel de ignorancia que tenía sobre el tema. Es decir, yo llegué a este tema precisamente porque no sabía nada de eso y me parecía muy curioso y de verdad pues lamentable que yo habiendo nacido, crecido y además habiéndome educado hasta el nivel de licenciatura en la Universidad de Costa Rica, nunca había tenido ni contacto, ni una clase, ni una discusión en torno al tema de la comunidad afrodescendiente y su aporte a la construcción de la nación moderna. Así que la motivación de mi trabajo nace de mi propia ignorancia y en realidad la hallé la motivación en una frase de un autor, de Ronald Harpel, que afirmaba cómo los afrocostarricenses son una nota a pie de página en la historia de Costa Rica y sus aportes, a pesar de ser sus contribuciones fundamentales a la consolidación de la nación moderna costarricense, han sido invisibilizados en el legado nacional. Así que mi trabajo consistió básicamente en utilizar, claro, dada mi formación filológica clásica, mi trabajo consistió en utilizar la poesía afrocostarricense para contar la historia reciente de Costa Rica, siglo XIX, siglo XX, desde la perspectiva que ponía a la comunidad afrocostarricense en el centro, es decir, como el foco de atención y de partida. Y bueno, quería hacer una pequeña anotación porque vi que en el afiche salía el título como pertenencia pluricéntrica en Afro Costa Rican Poetry, pero en realidad el título original es con Afra Costa Rican Poetry. Es algo que me pasa en todo lado, siempre todo mundo pregunta, lo cual me llama mucho la atención y que ¿cómo se dice? Me afirma que en efecto, pues sí se viene a escoger el término porque lo escogía conscientemente y lo uso a través del libro para enfatizar que justamente el corpus de mi investigación está compuesto por exclusivamente mujeres negras costarricenses y que han sido, claro, son voces que han sido tradicionalmente relegadas al margen, hoy en proceso de reversión, y que no solamente están contribuyendo a elaborar una emergente corriente literaria a nivel nacional, sino a nivel transregional también. Así que el punto de partida de mi tesis, recuerda afirmación Harpel sobre la nota piedra, consistía básicamente en considerar la poesía como historia, es decir, leerlo como un tratado histórico más o menos, es decir, las estructuras profundas del lenguaje poético despliegan una imaginación histórica que articula otras narrativas sobre Costa Rica. Y es unas narrativas que no están circunscritas solamente al espacio nacional. Así que
las preguntas que guiaron mi investigación se preocupaban por identificar qué tipo de imaginación histórica se podía extraer de la poesía costarricense, afrocostarricense, y cuáles eran las figuras retóricas que la articulaban. Así que mi metodología, básicamente lo que yo hice fue partir de los estudios y las discusiones críticas que surgieron a partir de los años 90 respecto de la construcción de la comunidad imaginada costarricense, es decir, a partir de esos mitos fundacionales liberales de Costa Rica blanca, europea, democrática, igualitaria, y usar eso como trasfondo a la hora de realizar el estudio filológico de la poesía, la cual lo hice a la luz de procesos sociohistóricos específicos como la construcción del ferrocarril atlántico, que fue lo que trajo, digamos, los afrocaribeños al país, el establecimiento de la United Fruit Company en Limón, que llevó también al asentamiento de estas comunidades, de los afrocostarricenses, y finalmente los procesos de asimilación y marginalización de los afrocostarricenses. Así que mi trabajo consistió en hacer un switch constante entre un análisis macro sociohistórico y una lectura detallada de la poesía afrocostarricense, que por cierto no hice una lectura exhaustiva, sino que escogí poemas específicos para poder abordar estos procesos sociohistóricos. Y a partir de esa lectura traje figuras literarias cuyos elementos semánticos despliegan una imaginación histórica de una Black Costa Rica. Una imaginación histórica que además, si bien se remite a procesos locales, es decir, a la conformación de la minoría afrocostarricense, simultáneamente refleja procesos globales, digamos, sí, procesos globales de la modernidad, específicamente respecto de la movilidad laboral en sistemas capitalistas transnacionales, las experiencias de exclusión y racismo de estas diásporas en los países de acogida, y finalmente los procesos de asimilación y marginalización de estas minorías en sus países. De tal manera que identifiqué en cada poeta una figura literaria y a través de una hermenéutica de esa figura literaria extraje un tipo de imaginación histórica específica. En el caso de Delia, trabajé con lo que llamé un oxímoron de la naturaleza modernizada, y ahí lo que me enfoqué fue analizar cómo la fusión a través de un lenguaje muy poético, muy, digamos, abstracto, de la naturaleza y la urbanización mediada por el tren remitía a los orígenes diaspóricos de la comunidad afrocostarricense, asimismo como a la modernización de Costa Rica y a la urbanización de Limón, gracias a la agencia de personas no costarricenses, es decir, de la diáspora proletaria afrocaribeña. Esto, por lo tanto, digamos que despliega una imaginación internacional en el sentido que es afuera, está localizada afuera de los discursos hegemónicos o de la comunidad imaginada costarricense, pero sin embargo son centrales o indispensables para la misma conformación de la nación. Por otra parte, a partir de una lectura transversal de la poética o de la poesía metahistórica de Shirley, identifiqué una metonimia piel-historia, donde Campbell defiende cómo el color de la piel determina la historia de la colectividad, en este caso afro, la cual está caracterizada por diáspora, por racismo, marginalización y por invisibilización de los aportes en la memoria cultural de sus países. Si bien estos son elementos que se pueden precisar en lo que fue el racismo institucional en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, específicamente en el contexto de la United Fruit Company y la lucha por trabajos, esto es una realidad que se enlaza con la comunidad imaginada afrodescendiente global, es decir, que va más allá de los límites nacionales y tiene que ver, por ejemplo, lo que se vivió en Costa Rica o que vivieron los afrocostarricenses son procesos similares que se viven a nivel supranacional, como puede ser en México, en Argentina, en Estados Unidos o incluso en Europa. Y por último, el multilingüismo en Bernard, quien escribía en inglés, español y limón criollo, expone una especificidad costarricense, específicamente a través de limón criollo,
que critica el terrorismo lingüístico el ejercido por el aparato estatal a la hora de querer asimilar a los afrocostarricenses a través de una educación monolingüe, así también como una marginalización económica de los anglófonos costarricenses, considerados como ciudadanos de segunda clase, de ahí el término infranacional, no solo por su color de piel, sino también por sus lenguas. Esta, digamos, historia infranacional se liga a sí misma al Caribe anglófono y a las dinámicas históricas de contactos de lenguas como consecuencia de empresas transnacionales. Bueno, este análisis filológico, muy cuadrado, digamos, llevó a demostrar cómo estas tres figuras literarias despliegan una imaginación histórica multidimensional que no solamente es nacional, sino también diaspórica y global, digamos que en el conjunto. Y esto a la vez articula una pertenencia pluricéntrica que se refiere a una identidad histórica afrocostarricense que no es ni unilateral, ni homogénea, ni monolítica, sino que más bien reúne lo nacional y lo diaspórico, o más bien lo local y lo global, o más bien las rutas circunatlánticas, no, las rutas del Atlántico Negro enraizadas en el istmo centroamericano, en una dialéctica continua a través de un continuum, no solo transarial, es decir, en relación con el Caribe centroamericano, el Caribe insular y con África, sino también transhistórico. Y esta pertenencia pluricéntrica navega entonces aspectos no solo costarricenses, sino también afrocostarricenses, caribeños y africanos. Claro, como una comunidad imaginada y más simbólica de los afrodescendientes. Entonces, para mí digamos, figuras literarias lo que hacen es elaborar una imaginación histórica rizomática, cuyas aristas se despliegan y se unen y se conectan con varias historias, territorios, lenguas, culturas. De tal manera que cuando mi estudio, lo que yo quise hacer es entonces, a través de este estudio filológico, demostrar cómo estas figuras literarias atraviesan la comunidad imaginada costarricense, la visitan, la confrontan y la revisten de nuevas metáforas espaciales, lingüísticas, históricas, al mismo tiempo que nos permite reconocer entonces el papel crucial de los afrocostarricenses en la construcción de Costa Rica. Básicamente, esos a grandes rasgos, sin entrar en mucho detalle, como la elaboración de mi trabajo, por eso también lo nombré Black Costa Rica. Claramente hay muchas otras historias que atraviesan la comunidad imaginada costarricense, pero mi enfoque claramente fue esta historia de esta minoría. Y como comentó ahora al inicio, este trabajo a mí me ha llevado a otras investigaciones postdoctorales. Una de ellas es la representación del tren en literatura de las Américas, específicamente literatura concerniente al Canal de Panamá, a las novelas bananeras centroamericanas, a las narrativas que hablan sobre la bestia que atraviesa México para llegar a Estados Unidos, las narrativas afroamericanas de esclavitud, donde aparece el Underground Railroad, y también las narrativas de Chinese Americans, de los chinos, los descendientes de los chinos en Estados Unidos respecto a la construcción del ferrocarril transcontinental en Estados Unidos. Y bueno, se publicó ya un primer resultado, donde todavía no están, concentrado más que todo en Centroamérica, que se llama, bueno, el original, This Train is Not Bound for Glory, A Study of Literary Trainscapes, y la versión en español, Un estudio de ferropaisajes literarios. Y por otra parte, bueno, la idea aquí central es ver cómo esos ferropaisajes, es decir, esos paisajes donde el tren representa una triada entre movilidad, gente y dinero, cómo de ahí podemos sacar una dialéctica de inmovilidad donde el desplazamiento físico se correlaciona con la inmovilidad social. Y eso obviamente siempre en función de una imaginación histórica que refiere a procesos del pasado. Y por último, el multilingüismo en Afrocentroamérica es algo que salió particularmente en mi capítulo de Bernard,
que de hecho nos puso en contacto a Marianela y a mí, y ha sido un tema muy, muy rico de explorar. Si estoy elaborando un proyecto de investigación que busca pues el multilingüismo poético en Afrocentroamérica, específicamente en ediciones que reúnen el español con inglés, creol, con misquito y con garífuna. Y siempre desde una perspectiva de movilidad, de imaginación histórica. Y esto siempre también puesto en relación con, con el Caribe insular y el nation language y la oralidad de lenguas pues, no heteronormativas, digamos. Gracias. Voy a quitarla. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a la doctora Paola Ravasio por esta presentación de su libro y de las investigaciones que está siguiendo en curso. Ahora vamos a dar la palabra a las comentaristas del libro. En primer lugar, a la profesora Marianela Muñoz Muñoz. Muchas gracias, profesor Alexander. Muchas gracias, doctora Ravasio, por haberme precedido en la palabra. Gracias también a la estudiante Stephanie Edmond por participar en esta mesa y de nuevo gracias a todas las personas presentes. Estoy impresionada con la presentación, casi que quiero ir a reescribir lo que ya había preparado. Felicitaciones. De hecho, quisiera empezar reconociendo que este libro, Black Costa Rica, ya se está leyendo e incluso utilizando en trabajos de investigación de nuestra escuela. Uno de sus lectores, que no es estudiante, que más bien es un lector especializado y maestro de la literatura y la cultura negra y afrocostarricense, me compartía lo siguiente. Y lo leo. Me gusta mucho la cita con que Ravasio inicia su texto y entonces él nos la traduce. Todos necesitamos historias que ningún libro de historia puede contar. No están en el aula, no están en los libros de historia, al menos. Se encuentran en las lecciones que aprendemos en el hogar, en poemas y juegos infantiles, en lo que queda de historia tras el cierre del libro histórico. Y es de Trujillo y de Silenciando el pasado, hablando de los antecedentes haitianos de la investigación. Continúa este lector, sí, me encanta, porque hace referencia a la verdad del día a día de muchos de los negros que salimos de la provincia de Limón y nos venimos a establecer en el Valle Central. Para mis padres de Interior, muy bien descrito por Duncan en su libro Un señor de chocolate. En este texto, Ravasio promete exponer el andar histórico de 3 autoras negras costarricenses, rebeldes, que se niegan a hundirse en el olvido, en la marginación, en la asimilación, o a permanecer marginadas, y yo hallado a ser extranjeras en su propia tierra. Y cumple su promesa a cabalidad. Lo que me ha impresionado sobremanera es su análisis introspectivo, detallista, prácticamente intimista, que explora aspectos escondidos a plena vista, que no había visto, tras tanto leer a las 3 poetas, especialmente a MacDonald. Esto me lo compartió don Franklin Perry el 11 de noviembre del 2020. Sigo con mi lectura. En su análisis sobre una literatura afro-latinoamericana, Doris Sommer acusa cierta desatención de los elementos estéticos por parte de una crítica abocada en lecturas temáticas. La cito: para identificar jerarquías sociales, la continuidad de una creencia y la persistencia del legado de desigualdad, la discriminación racial y de género y la explotación económica. Fin de la cita. La propuesta de Ravasio en Black Costa Rica logra conciliar esta disyuntiva. Nos encontramos ante un análisis de 3 poetas afrocostarricenses que de ninguna manera omite el análisis descriptivo formal de los textos.
Esta es una crítica que se ha hecho a los estudios culturales, que son más temáticos y que olvidan un poco la atención a la forma. Pero en el caso de su trabajo, los criterios estéticos son los que permiten y reafirman la aguda crítica social y función reivindicativa del corpus poético. Complementando el trabajo inaugurado por Dorothy Mosby y otros recientes esfuerzos por analizar la literatura afro-centroamericana, en diálogo con una tradición crítica mayoritariamente anglosajona que ha sentado las bases de análisis para acercarnos a una literatura afro, centro y latinoamericana y escrita por mujer, Ravasio contribuye con la identificación de un campo de literatura afro-costarricense y la particularidad de su propuesta, el pluricentrismo. Como escuchamos, la autora analiza el empleo de 3 figuras retóricas en la poesía de Delia MacDonald, Shirley Campbell y Eulalia Bernard, a saber, el oxímoron, la metonimia y el multilingüismo, respectivamente. Mediante el empleo de estos recursos, las poetas participan de la construcción de una narrativa negra y alterna de la imaginación histórica costarricense, la cual en virtud de su condición diaspórica participa además de relaciones transhistóricas y globales. Precisamente desde esta idea de movimiento, intercambio y fluidez, Ravasio ofrece el concepto de pertenencia pluricéntrica, entendido como una metáfora de la identidad cultural negra y costarricense. El carácter espacial de la metáfora alude a los intersticios derivados de la confrontación entre la comunidad imaginada costarricense y la diáspora afrocaribeña que se establece en el país. Pero también refiere a las dinámicas de una diáspora que diluye los límites de la nación y crea zonas de contacto, particularmente desde un continuum cultural de raíces y rutas, siguiendo la imagen de Paul Gilroy. Para la autora y como un recurso para desafiar los binarismos, el pluricentrismo emerge como una categoría de análisis que permite describir la poética de las afrocostarricenses desde una visión de pertenencia fluida y abierta. El recurso de la simultaneidad de una multiplicidad de orígenes y referencias remite y al mismo tiempo desborda los límites de la imaginación de lo nacional. Desde mi punto de vista, una de las principales contribuciones de Black Costa Rica para el público académico consiste en el tejido metodológico que pone en diálogo a la filología mediante la retórica, la hermenéutica y la poética con la historia y la sociolingüística. Esta perspectiva interdisciplinaria en su análisis formal y estético se complementa, por un lado, con una acuciosa lectura de la historia de la conformación de la comunidad afrocaribeña en Costa Rica y los mismos imaginarios de la nación blanca, como mencionaba ella, pero además ese detalle de que más allá de la atención a las estructuras lingüísticas, la autora incluya elementos históricos descriptivos sobre el inglés o criollo limonense, o incluso las discusiones sobre los alcances de la elección y usos de la lengua por vía del multilingüismo. Me parece un recurso fascinante. Junto a esta propuesta, repito, interdisciplinaria, Ravasio da cuenta de un elevado manejo teórico que incluye una yuxtaposición de teoría postestructuralista y de la diáspora. Por ejemplo, la doble conciencia de Dubois y el posible binarismo en las poetas afrocostarricenses se revisita desde la imagen de lo rizomático de Deleuze y Guattari, pero desde la perspectiva del Atlántico Negro, vuelvo a Gilroy, y el Caribe, Benítez Rojo, y en última instancia desde las imágenes y experiencias de la crualité de Glisson. Ahora bien, si bien la autora releva la centralidad de imbricación de la raza y el género, y ahora hasta nos lo subrayó en un círculo con la idea de la zafra, la zafra también tiene sus consecuencias en el Caribe, si bien releva esta visión para el análisis de la propuesta de las 3 poetas, me parece que el texto adolece de un mayor diálogo con los feminismos de color,
o de los mismos alcances de las teorías del conocimiento encarnado. Aunque las nociones de frontera y conciencia mestiza de Gloria Anzaldúa representan un sólido punto de partida, yo creo que un mayor enfoque interseccional resultaría esclarecedor, sobre todo en los casos, aunque hay ciertas intuiciones también cuando hace el abordaje de Shirley, pero creo que para enfatizar que es un carácter diaspórico, pero además de mujeres negras, en estas escritoras sería relevante revisitar algunos de estos posibles diálogos. Ahora bien, más allá de estas posibles omisiones y precisamente en virtud de su sofisticada articulación teórica metodológica, creo que Black Costa Rica permite seguir un diálogo entre las tres poetas sin dejar de subrayar las diferencias en tono y las particularidades de sus formas estéticas. Es decir, este proyecto de no mostrarlo como algo monolítico también acompaña la forma en que reconoce las diferencias, aunque puntos de encuentro entre las tres poetas. Y eso me parece muy bien logrado. Para el abordaje conjunto, la autora logra sintetizar los múltiples y plurales sitios de identificación, los cuales están determinados espacialmente, metahistóricamente y lingüísticamente. Sé que Stephanie se va a referir a lo que es su lectura sobre Delia McDonald y Shirley Campbell. Voy a subrayar nada más este recurso de haber identificado el code switching en la poesía de Bernard como una estrategia lingüística y precisamente como un juego retórico. Esta característica del code switching, no solo como recurso lingüístico, sino como speech play, como juego de lenguaje, me parece también otra de las formas en que la autora logra este diálogo que nuestra misma carrera aspira entre lingüística y literatura. Desde esta perspectiva y como un ejercicio de agencia, y eso es relevante también porque el juego poético supone una identificación de la performer, de la expositora, que hace un guiño satírico, irónico, pero al mismo tiempo de agencia ante su público receptor. Definitivamente no solo desafía el canon monolingüe nacional y las contradicciones sociales locales, sino que también confirma el continuum cultural Caribe-Centroamérica. Es decir, se confirma su propuesta pluricéntrica. Voy concluyendo diciendo que la publicación de Black Costa Rica da cuenta de un ejercicio de investigación comprometido con identificar los hilos de una poética de la historia que hasta el momento no había sido analizada ni en conjunto ni en profundidad. Además, la propuesta sugiere nuevas rutas de análisis mediante la ampliación de un canon de poetas e intervenciones con formatos de publicación diversa, como el blog, o tradicionales, como la prensa, o bien con la inclusión del performance y el spoken word. Quizás, considerando estas nuevas formas de acercarnos a la creación poética de las afrocostarricenses, la autora se siente invitada a generar otro producto similar para un público no familiarizado con los estudios caribeños, centroamericanos, afro-latinoamericanos o filológicos, ni familiarizado con cierto hermetismo del discurso académico. Queda claro que cierta densidad en la exposición y estructura del libro es esperable en la medida en que leemos los resultados de una tesis doctoral. Complementariamente, y como otras de las posibles intervenciones alrededor de este valioso texto, cabría considerar la difusión de esta investigación, que ya veo que es algo que en el siguiente proyecto del tren se ha podido concretar, la difusión de esta investigación en español para una crítica hispana o incluso para la Black Costa Rica no anglófona. Comparto mis preguntas, aunque sé que lancé algunas posibles provocaciones ya en mi intervención.
Yo tengo fundamentalmente 4 preguntas y voy a dejar una por ahorita en suspenso y si en el espacio de preguntas hay campo, pues la vuelvo a plantear. Pero mi primer pregunta, aunque ahorita con el outer, el supra y el infra me puede quedar un poco más claro, es porque a la hora de elaborar su tejido argumentativo no sigue una secuencia cronológica. Me llamó la atención que termine con Bernard cuando para mí Bernard inaugura toda esta posibilidad de discusiones. ¿Cuál es la decisión en esta reconstrucción histórica para romper la cronología en la que aparecen las mismas autoras? En segundo lugar, puesto que sé que parte de la propuesta del pluricentrismo quiere romper con el binarismo, tengo una duda en 2 direcciones. Las mismas figuras retóricas, y es un poco la trampa de la poética estructuralista desde su posición binaria, la misma estructura retórica nos plantea nuevamente juegos de binarios. E incluso en el bilingüismo, aunque usemos multilingüismo, siempre hay una lengua que concentra el poder. Entonces, me pregunto cómo salir de esta trampa del binarismo. Desde las imágenes poéticas que igualmente en última instancia terminan siendo binarias. De manera concreta, sobre Bernard, es donde más pienso si este multilingüismo y su parangón con la conciencia mestiza y el code switching, pues todavía nos lleve a estas discusiones del binarismo. Logra diluir el multi o el pluri, el inevitable peso de una lengua y cultura dominante, o sea, ¿cómo se negocia? Siempre va a haber algo que domine. ¿Es realmente esto del multilingüismo una vía para salir del poder binario? Creo que ahí ya dije 3 y voy a dejarlo hasta aquí para respetar el tiempo. Muchas gracias por su trabajo, por compartir su trabajo. Bien, muchas gracias Marianela por tus comentarios y ahora de inmediato escuchamos entonces a Stephanie Edmond. Adelante Stephanie, por favor. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos los presentes, tanto a Paola Rabacio como a la profesora Marianela Muñoz, a Alexander Sánchez y también a todas las personas que están con nosotros el día de hoy. En primera instancia, me gustaría hacer un pequeño comentario, ciertamente subjetivo, acerca del texto. Me pareció sumamente interesante, muy integral en su análisis, ya que se enfoca en diversos aspectos desde el punto de vista literario, tanto filológico como histórico, e incluso la parte social. Me llamó sumamente la atención y me pareció este nivel de compromiso, digamos, de profundidad también con respecto al tema, me pareció algo que no se ve siempre bueno, valga la redundancia del adverbio, por lo general se retoma un camino más específico, digamos, para que tal vez el tema sea más fácil de tratar o para poder tener un enfoque más centrado en los distintos temas o problemáticas que se van a tratar. Entonces, estoy sumamente agradecida por haber tenido la oportunidad de leer el texto y también de poder comentarlo, al tiempo que también es un trabajo que estoy segura genera sumamente mucho orgullo, en realidad, porque está muy completo y, como dije anteriormente, se enfoca en distintas áreas. Ahora, con respecto al comentario específico del texto, quisiera comenzar con una anécdota que de hecho me pareció muy curiosa. Hace una semana y media más o menos, tuve la oportunidad de hablar con una tía materna, más que todo acerca de el ambiente a nivel social que se encontraba en lo que es el país de Estados Unidos durante la época de elecciones.
Y bueno, estábamos comentando un poco las reacciones de la gente, cómo estaban tratando los medios y demás. Y de alguna forma entramos en las reacciones o la forma en la que viven las personas afrocaribeñas en lo que es el país de Estados Unidos propiamente. Y uno de los comentarios que ella me hacía era, ella opinaba que las personas afrocaribeñas estaban muy centradas en el pasado y en lo que había sucedido anteriormente, en lo que respecta a la esclavitud, en lo que respecta a la colonización, a toda esta marginalización e invisibilización de la misma comunidad como tal, y ella concebía que tal vez nos estábamos quedando muy atrás, en el sentido de enfrascarnos mucho en lo sucedido y no tanto en nuestro presente. Y ponía como ejemplo la situación que habían vivido los judíos a lo largo de toda su historia como comunidad, que a pesar de todo lo que ellos han vivido, a pesar de todos los sucesos atroces por los cuales han sufrido y han tenido que pasar, ellos igual se han mantenido fuertes, igual han logrado unificarse y han logrado salir de ello de una forma, entiéndase, digamos, positiva. En realidad entendí su punto y en un principio me pareció curioso y una interrogante bastante, pues, válida, pero leyendo el texto de Paola Ravasio, llegué a un punto de entender que a pesar de que tanto la comunidad judía como la comunidad afrocaribeña ha sufrido acciones de lesa humanidad y de infracción a los derechos humanos desde el punto de vista sumamente básico, están en un contexto distinto por el asunto de la identidad y la historia, que de una forma u otra los judíos todavía mantienen y que ha sido una de las características más fuertes, de hecho, y que se les reconoce a nivel incluso general, acerca de sí mismos. Y es el hecho, de nueva cuenta, de que ellos se están muy arraigados a lo que son ellos, a lo que es su historia, a lo que es su genealogía, a quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, quiénes son sus abuelos, quiénes son todas las personas que les han antecedido. Y esto es algo que la comunidad negra o afrocaribeña, me disculpo, en sí no logra, no mantiene con el mismo nivel de temporalidad que mantienen los judíos. Mi respuesta en realidad fue esta, que nosotros no poseemos una identidad que sea tan concreta y tan puntual, tan precisa como la que tienen ellos, y al mismo tiempo nosotros estamos descubriendo nuestra identidad. Estamos todavía en conflicto y regresamos constantemente al pasado por este mismo asunto de todavía redescubrirnos, no solamente como individuos, sino también como sujetos de una comunidad y como agrupación, más allá de lo que sería la localidad. Entonces, a partir de esto, me llamó la atención el hecho de ver cómo de 3 autoras, digamos un número ciertamente pequeño, se podían encontrar perspectivas tan distintas de temas que por lo general se tratan de una manera bastante homogénea. Entonces, elementos, digamos, el punto que me llamó más la atención en realidad del análisis fue encontrar elementos contrahegemónicos, que era como una de las características que compartían las 3 autoras. Entiéndase la naturaleza modernizada en MacDonald, la metonimia de la piel y la historia en Campbell, y también lo que sería el multilingüismo en Bernard. Y ya que mi enfoque, como lo dijo la profesora anteriormente, iba a estar más situado a lo que era Adria MacDonald y Shirley Campbell, encontré, o me llamó mucho la atención, la manera en la que se trabaja el pasado, el presente y el futuro, así como también cómo la autora, Ravasio, lo coloca dentro de su análisis. De hecho, al menos en lo que respecta a Adria MacDonald, se encuentra una situación más sutil, una situación,
un tratamiento del tema histórico, de lo que es la diáspora, de la historia, de la cultura, de la sociedad, un poco más entrado a el consenso, algo más centrado a contar una historia, a recordar, a rememorar, por decirlo de alguna forma, sin que esto deje de lado su trabajo, su accionar, su ataque hacia la tradición histórica o hacia la concepción formal acerca de la historia costarricense. Entiéndase que aquí en Costa Rica todo ha sido pacífico y lo más fuerte que ha sucedido fue la guerra del 48, digamos. Entonces, estamos hablando de que, al menos por lo que encontré en Radacio, se trata de un antes, que demostraba a los individuos, bueno, o a las personas como individuos, y se centraba en una diferenciación entre blancos y negros, en los cuales por lo general esta segunda agrupación se centraba en esclavos, de alguna forma. Entonces, se mencionaba se retrata a este otro como alguien inferior, como alguien esclavizado, sin por ello llamarle como tal. Y que por medio de estos movimientos, de estas colectivas y de estas constantes denuncias acerca de la realidad que se vivía, se entra en una realidad transformadora o transformada, que nos trae a un hoy en el que estos individuos ahora son sujetos, entiéndase también pertenecientes a una comunidad y que al mismo tiempo tienen ciertas necesidades respecto a ello, que a su vez estos blancos que se denotaban como la homogeneización, o la gran mayoría de repente ven su piel oscurecida al poco a poco entrar en esta concepción de lo que sería el ser trigueño, por ejemplo, y que también estos negros que eran denotados como los otros, poco a poco también van extendiéndose o se transforman en lo que sería el ser caribeño o el afrocaribeño. Y al fin y al cabo, todas estas personas poco a poco van perdiendo o van ganando su derecho al tener derechos, y a su vez se van volviendo poco a poco personas. Entonces es una homogeneización, por decirlo de alguna forma, que no conlleva a un borrón y cuenta nueva, por decirlo de una forma ciertamente informal, de la historia, pero sí lo que hace es recordarla, volver a ella, de una forma en la que se hagan los cambios y ajustes necesarios a fin de acercarse más a la realidad y hacer justicia a lo que sucedió, al menos tomando en cuenta en sí la perspectiva de lo afrocaribeño, a fin de volver a todos colocarlos a todos en una forma lineal, entiéndase, en una forma igual. Por otro lado, en lo que respecta a Shirley Campbell, me parece sumamente llamativo lo que es no solo la metonimia de la piel con la historia, sino también lo que sería la herencia familiar o la herencia comunal, que se transmite, como lo dijo el autor anteriormente, por dos métodos, sea el familiar, o sea el lazo emotivo o afectivo hacia otras personas. Entonces, pasamos de un pasado en el que nos centrábamos, en el que las mujeres negras eran reconocidas, ya sea como la abuela, la madre, la nana o la tía, la bisabuela inclusive, a ver una escalera que no por ello tenga que ser vertical, en la cual el sujeto es colocado como un sujeto, al tiempo que puede llegar y poco a poco se va adecuando o se va relacionando de una u otra forma con las demás personas de su misma comunidad, en la cual no es simplemente la abuela, sino también es la nana, que se relaciona con los niños, o quien está relacionada con las otras personas, quien tiene este concepto del cuidado en sí mismo, y que a su vez podría llegar a ser la tía, que entonces de repente ve a los hijos de sus otras personas cercanas, creando este vínculo no solo familiar, de forma desde la colocación superior, digamos, sino también desde un punto de vista horizontal, en el cual ella se coloca como quien va a compartir y también a recibir
este tipo de herencia. También entonces luego vuelve a ser madre, entonces se coloca de nuevo como yo estoy propiciando esta herencia y estoy compartiendo con ella desde un punto de vista biológico y que también va a llegar a ser emocional, psicológico, etcétera, etcétera. Y por último podría ser la abuela o la bisabuela, quien ya lo está viendo todo desde una perspectiva no alejada, pero sí macro, por decirlo de alguna forma, en la cual va guiando a todos. Entonces, a partir de estas dos nociones, que me parecieron sumamente, o las principalmente llamativas del análisis de Paola Ravasio, encontré que de alguna u otra forma ambas están entrando en un proceso de búsqueda del oculto, por decirlo de alguna forma. En el caso de Dría se centra en una memoria oculta, en una historia oculta, me disculpo, en la cual se trata de recordar las experiencias ya vividas por otras, como por otros y por otras, como sería aplicando el concepto del post-memory. Y por otro lado está también el Shirley Campbell, el aspecto de la memoria oculta como tal, en la cual se trata de interrogar, en este caso, a la historia, con H mayúscula, a fin de venir en una justicia o en la revelación de otra historia, en este caso, historia con H minúscula. Y a su mismo tiempo, lograr una retribución casi vengativa acerca de lo que se le ha quitado, de lo que se le ha impedido tener por derecho. Todo ello entra en un concepto de combate literario o de literary combat, digamos, en un ataque literario, en un contraargumento acerca de esta historia tradicional, acerca de este enfoque social, nacional, que se le ha dado, y desde su espacio de la no historia, desde su espacio de no tener una historia que viene desde la cuna, que tiene un inicio preciso y conciso, entra en lo que sería la mnemotecnia. Entiéndase, en un proceso de recuerdo, de asociación acerca de dos conceptos a fin de hacerlo más fácil de encontrar y de entender. Entonces, todo este proceso de mnemotecnia lleva también a la revelación, que al menos yo acá lo entendí como un verbo que refleja movimiento. Si bien no bien corpóreo como tal, sí desde el punto de vista intelectual, o al menos mental y emocional, en el cual se atacan o se atañen a aspectos como lo temporal, como lo espacial y por ende lo cultural. Entiéndase, el remover todos los conceptos que ya se conocían, que ya tenían su significado, y se hace una resignificación de significantes, en el cual se adhiere la perspectiva de los silenciados, la perspectiva de aquellos que no fueron tratados como personas o como sujetos de una misma comunidad o de una misma especie, a fin de que la historia sea integral y vuelva a tener esta característica de humana. Entonces, no solamente se trata de recordar lo que sucedió a fin de aprender la lección, sino también de revisar y por ende de corregir lo que ya está escrito, si viendo las acciones, si las ideas que se atañen de ellas, a fin de poder tomar de mejor forma, o a fin de poder entender mejor lo sucedido y a fin de poder vivir mejor. Entonces, no es cambiar el pasado, pero sí revisitarlo y corregirlo a fin de poder entender mejor nuestro presente y trabajar mejor sobre el futuro. Y al fin y al cabo, también estos cambios en el aspecto temporal, espacial y social, o cultural, mejor dicho, devienen también en lo que es el cambio histórico y el cambio social. Histórico desde el punto de vista de cómo entendemos nuestro pasado, no solamente desde la comunidad afrocaribeña, sino también como personas, puesto que todos estamos relacionados e interactuamos de distintas formas, y también en el aspecto social, de entonces, una vez que ya hemos entendido esto, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Entonces, me llama sumamente la atención, al menos en lo que respecta
a estas dos autoras, tanto de MacDonald como de Shirley y también de Bernard. Considero que, una vez más, es un texto bastante completo, sumamente profundo hasta cierto punto en realidad, y que era un análisis que se necesitaba y que esperamos y que espero poder también compartir y retribuir a ello. Y por último, me gustaría saber como pregunta final, acerca de la experiencia que tuvo la autora con respecto a la creación de este texto. Sí sabemos el cómo surgió la idea y el cómo, digamos, a partir de ahí fue desarrollándose y fue enfocándose en distintos temas o conceptos en sí mismos, pero me gustaría saber más acerca de su experiencia, acerca de tal vez el ámbito, digamos, su relación con respecto a las autoras, con respecto a su interpretación misma inclusive de los conceptos, de las ideas o de los mismos textos desde distintos puntos de vista. Y tal vez, comentario final acerca del mismo. Y este sería mi comentario como tal. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Stephanie. Y ahora vamos a pedirle a la autora, a Paola Rabasio, que se refiera, por favor, a los comentarios hechos hasta ahora. Bueno, muchas gracias por las lecturas tan detalladas y los comentarios, el positive feedback, como dicen. Se los agradezco mucho. De verdad que es todo un placer que luego de toda esa sudada y esa llorada y lo que significó ese proceso de parto, pues recibir un feedback de este calibre y sobre todo viniendo de mi alma mater, pues de verdad que me da muchísimo placer. Voy a empezar con los comentarios de Marianela. Definitivamente estoy de acuerdo con la acotación respecto a la omisión, digamos, de los feminismos de color y sobre ese mayor enfoque interseccional que faltó. Creo que, claro, utilizar afra costarricense es como que, ¿cómo se dice? Como que de verdad es casi que uno entra a la lectura esperando pues encontrar eso, ¿no? Definitivamente una revisión del texto, digamos, una posible futura publicación que trate esa temática desde estas otras teorías, definitivamente complementaría muy bien el libro. Bueno, como viste, el marco teórico de mi tesis se desborda y la teoría de género nunca fue como de verdad uno de mis intereses. Sin embargo, ahora ya con la madurez del proceso me doy cuenta de que claramente eso es una arista que hizo falta porque claramente hay otras historias que contar desde la perspectiva justamente femenina, no tratando de hacer una cuestión más homogenizante, digamos, de la diáspora, sino también enfocándose ya como en la vivencia propia de las mujeres de la diáspora en sí. Lo más cercano, como dijiste, fue justamente mi interpretación de la triada mujer, madre, negra de Campbell. Pero como ya dije yo, mi formación filológica, a mí lo que me apasiona es la cuestión histórica. Entonces, esa parte de la teoría de género, pues la dejé de lado. Sin embargo, me parece una crítica totalmente válida y que, como dije, se puede pues complementar con un approach interseccional que complemente la discusión, como para darle más contenido, ¿verdad? Más carne al prefijo de afra. Por otra parte, sí, la tesis, en Alemania se publican las tesis casi que como tesis, y creo que, bueno, no, claramente el lenguaje es bastante, pues, es un lenguaje de disertación, eso es claro. De hecho, que sí lo he considerado, ¿no? Pues presentar una versión en español que sea más ensayística, para que no sea solamente para la comunidad académica o con tanta cita y dijo que y lo otro, sino una cuestión mucho más lúdica a la cual uno pueda apelar a más gente.
y sea más divertido, diría yo. Por otra parte, bueno, con respecto a la secuencia cronológica, me llama mucho la atención ese comentario porque justamente una de las supervisoras de mi tesis me dijo, sí, bueno, ¿por qué Bernard al final? Esa va de primero, pero no porque ella fuera la primera escritora, sino porque era el aspecto más específico de la comunidad, digamos, afrocostarricense, reflejo de un proceso global. Sin embargo, yo lo que quise hacer fue seguir una historia cronológica en el tiempo que empezara con el arribo de los afrocaribeños, pasara por el asentamiento y la dialéctica de raza y nación a la primera mitad del siglo XX y terminara con los procesos de asimilación ya de los afrocostarricenses nacionalizados a través de la ciudadanía, ¿no? Y entonces por eso quería llevar esa cronología. Y además debo decir que mi trabajo sobre Bernard fue como lo que más me apasionó, porque si bien yo soy de filología y bueno, de literatura, pues yo soy una fanática, soy una lingüista pues ahí en el closet. mi experiencia en traducción de griego y latín pues se ve, digamos, en mi abordaje de Campbell, con toda esa cuestión de la estructura profunda del lenguaje. Entonces creo que ahí es como, para mí eso es como un capítulo que para mí cerraba muy bien toda la discusión porque era era el caso más ejemplar de esta pertenencia pluricéntrica. Por ahí, eso. Y con lo del binarismo me parece que totalmente cierto. Creo que no lo había ni siquiera percibido, que las mismas figuras literarias son binarias. Básicamente yo a la hora, para salir de esa trampa binaria, pues yo claramente la pertenencia pluricéntrica no la vi a manera individual, sino como un todo caleidoscópico, es decir, agarrando las tres figuras literarias y construyéndolas así juntas como un palimpsesto. Mi idea era crear una suerte de caleidoscopio donde entonces uno tiene diferentes vertientes, y esa es como, desde ahí es donde yo quería superar la idea de double consciousness y de o negro o costarricense, sino que era, no, es que hay demasiadas metáforas y demasiadas cosas que se interseccionan. Así que por ahí, es decir, si bien las figuras son binarias, el conjunto desborda ese binarismo. Y con respecto, esto me parece una pregunta súper importante y la verdad es que es súper relevante sobre si este multilingüismo, claramente siempre hay una lengua de poder, sin embargo sí creo que diluye el binarismo, pero especialmente si lo abordamos desde su aspecto oral. Es decir, desde el aspecto del vinilo de negritud de Bernard, que como hemos trabajado, ¿verdad? Es de una época muy particular. Bernard graba un vinilo en una época donde nadie estaba haciendo eso en Centroamérica. Es más, el concepto de nation language, me parece que de Brathwaite, ¿no? Sobre cómo usar el inglés de una manera no normativa, por ejemplo, Bernard es un ejemplo claro de una teoría que nace luego de que ella grabara Negritud. Entonces, en ese sentido, a la hora, para querer salir de esos lenguajes de poder, digamos, o esa estructura de poder en el lenguaje, hace falta acercarse entonces a la producción oral de las comunidades afrocentroamericanas. Entonces, en este caso, claro, Bernard es la primera, pero hoy en día, por ejemplo, tenemos a Queen Nzinga en Costa Rica, que con su spoken word hace algo muy similar a lo que hacía Bernard y que también es muy válido porque esto aquí retomo a Glisson, que habla como la poética caribeña, para realmente irrumpir en la modernidad de Occidente, sino que ellos necesitan incorporar su oralidad para cambiar la escritura desde la oralidad y participar de ese movimiento con una propia estética. Entonces creo que ahí es justamente donde está el secreto para salir de ese binarismo y que es muy particular y que pues es un aspecto que todavía falta mucho por investigar y que hay que ampliar, definitivamente. Y bueno, Stephanie, muchísimas gracias por la lectura y por tomarte el tiempo.
Con respecto a mi experiencia en la creación del texto, la verdad es que, si puedo ser sincera, yo lo sufrí mucho. Por una parte, porque tenía tanta información en la cabeza que sentía como que no estaba logrando, pues, asentar las bases, ¿no? Y había a veces decía, pucha, pero es que esto es un arroz con mango, ¿verdad? Uno está viendo cómo mete todas las teorías ahí para que tenga sentido. Y me recuerdo que mis supervisoras me apoyaron mucho y me decían, usted sigue escribiendo, ahí va a salir algo, usted sigue escribiendo. Y fue sinceramente al puro final, en el examen final, que me di cuenta que esa tesis, o sea, que en realidad me di cuenta de lo que había hecho cuando ya había terminado. O sea, que sí que estuve en un proceso bastante como enceguecedor. Debo decir que también me sentía muy abrumada por tratar una historia y una identidad cultural sobre la cual, como dije, yo no sabía nada. Entonces mi trabajo fue casi como ir como ciega, ¿verdad? Moviéndome un poco a ver qué encontraba. Sin embargo, me recuerdo muy bien que Sergio Rojas me decía, es que usted tiene que hacer lo que hizo en filología clásica, pero con literatura nueva. Y eso era como lo que me mantenía a flote cuando entonces trataba como de acercarme a la poesía desde un aspecto más filológico, tratando de ver cómo entonces la teoría me apoyaba un poco en mi lectura, porque yo creo que lo más difícil de estos procesos de investigación es encontrar una voz propia, a pesar de que uno esté sumido un montón de teoría. Sí, y definitivamente la interpretación de los conceptos, pues para mí lo que era necesario a la hora de acercarme a esta poesía y de hacer una reflexión profunda, filosófica, cultural, etcétera, era necesario tomar teoría caribeña, porque sí, poscolonial, porque no había otra manera de referirse digamos, este palimpsesto, lo rizomático, sin tomar en cuenta Glissant y sus estudios de lo uno y lo diverso, y cómo parte con esa idea del uno y la homogeneidad occidental, Stuart Hall, para entender ese continuum de diferencia y similitud, para entender también incluso el Caribe centroamericano. O sea, todas esas teorías que están basadas en el Caribe insular fueron lo que a mí me ayudaron a entender mejor la particularidad de esta literatura costarricense, que a fin de cuentas lo que muestra es cómo el Caribe costarricense es parte de ese Atlántico negro que habla Paul Gilroy, ¿no? Y que sin esas teorías no iba a dar, no, jamás iba a llegar a decir nada. Bueno, no iba a entender como el aporte más allá de los límites nacionales. Sí, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Paula. Abrimos entonces un espacio para los comentarios y las preguntas de todas las personas que nos acompañan, que esperamos que tengan bastantes. Si gustan, pueden ir levantando la mano. Vamos a ver, alguien me levantó la mano, pero no logré verlo, pasó muy rápido, así que solo una persona lo ha visto. Si gusta inmediatamente hacer su comentario. Bueno, fui yo. Buenos días a todos. Lo que yo quería mencionar respecto a lo que decía la doctora Ravasio, que también apoyo realmente porque en lo poco que yo he podido trabajar en estos temas que he tenido la oportunidad, ¿verdad? Por los cursos que he llevado, eh, también para mí, o sea, presentó eso mismo que mencionaba la doctora, o sea, como ese reto de tratar algo que uno es ajeno a, ¿verdad? Porque realmente, o sea, por más que uno, bueno, realmente es algo que a mí la profesora Marianela siempre me dejó muy en claro y es algo que lo guardo hasta ahorita, ¿verdad? De pensar que uno siempre como investigador, o sea, se acerca a los temas y los puede moldear, los puede trabajar, pero realmente es muy distinto a cuando uno está fuera de esa comunidad o fuera de ese foco, ¿verdad? Porque no, obviamente no es el mismo acercamiento o los mismos conocimientos que uno tiene al respecto a que ya uno sea parte de esa comunidad, ¿verdad? Entonces, comprendo muy bien, o sea, como esto retador de tener que enfrentarse a algo desconocido y más que, como también mencionaba al principio la doctora, o sea, que al principio, o sea, ella decía todo esto acerca del desconocimiento tan grande que tenemos en Costa Rica respecto a este tema y respecto a la comunidad afrocostarricense, que también es algo que rescato del aporte de Stephanie, porque
esto de que el libro, o sea, pueda generar una discusión o un diálogo respecto a la historia oficial como tal, junto a estas historias que no van precisamente a destacar o que no han sido como tan relevantes como esa historia oficial, ¿verdad? Me parece muy importante porque, bueno, yo lo discutía antes con Stephanie respecto a todos estos temas, de que realmente yo tampoco era muy consciente de todo lo que, digamos, de toda la discriminación y todo lo que ha ido como involucrándose respecto a estas luchas sobre la comunidad afro en el país, porque se sabe muy poco. Y eso incluso desde el punto literario. O sea, realmente en lo que yo me había acercado a lo que es literatura costarricense acerca de estos temas, había sido muy mínimo. Y es como los vestigios que dan a veces como Mamita Yoná y Puerto Limón, y realmente no es algo como que se enfoque como tal. No hay realmente, no me había acercado a una voz que de verdad hablara desde este punto. Y realmente todo el trabajo que ha hecho la doctora, o sea, me parece increíble porque es rescatar todas esas voces que forman esas historias que no son todavía oficiales o que realmente no quisiera decir como oficiales porque sí lo son, es historia. Es realmente que no han podido ser tomadas en cuenta y tomarlo ahora y rescatarlo y discutirlo y también ponerlo en diálogo entre sí con todas estas teorías, o sea, me parece un trabajo muy laborioso y realmente muy enriquecedor para la filología porque realmente, o sea, sigue siendo un tema muy desplazado para nuestra carrera y realmente rescatarlo de esta forma, o sea, me parece increíble y realmente puede permitir otros diálogos y puede abrir otras puertas a otras investigaciones. Entonces, realmente me parece increíble el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Tiene una pregunta del profesor Ronald Campos. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Tengo un agradecimiento, una pregunta y una sugerencia. En primer lugar, pues agradecimiento a la doctora Robacio por este estudio, todo lo que sea analizar la literatura costarricense, pero sobre todo para mí todo lo que es analizar la poesía costarricense es un logro de nuestra escuela, de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales. Esta metodología compleja, tan rica, tan interdisciplinaria que ha logrado articular en su estudio, demuestra justamente ese potencial de nuestros profesionales de integrar no solamente la lingüística y la literatura, sino también con otras áreas del conocimiento. Y sobre todo quería rescatar de esta metodología algo que tal vez los estudiantes míos que ya están por acá, pues sabrán por dónde voy a comentar, ¿no? Y es el hecho de rescatar la forma de los textos. Esto no es una cosa estructural, va más allá del estructuralismo. Es una cuestión semiótica y que por lo que yo he visto en las presentaciones suyas, tanto de la doctora Muñoz y de Stephanie, es justamente darle un valor a esa forma que ofrecen los textos literarios, las estructuras de las figuras o las retóricas, ¿no? Que usted ha logrado identificar en los textos y ponerlas en diálogo justamente con la historia, con la sociología, darles un sentido. Entonces, no es estructuralismo, es una visión completamente semiótica y eso hace falta, como lo apuntó la doctora Muñoz, tal vez algo que a veces se le señala, ¿no? A los estudios culturales, el atender la forma, pero si somos filólogos, tenemos que trabajar con la forma de la poesía, de la narrativa, del teatro, del ensayo, de lo que sea en el corpus que estemos trabajando. Así que por esa parte la felicito. Me ha dejado ahí algunas dudas para revisar algunos otros acercamientos también a esta poesía que me declaro apenas estoy empezando a conocer. Pregunta. Al inicio de su disertación apuntó algo que no sé si se toca en su trabajo o fue simplemente como esas vías que se iban abriendo a la hora de llegar a este trabajo. Y es el tema del erotismo como resistencia que apuntaba en estas autoras. ¿Está incluido en este trabajo o se desechó? ¿Se puede retomar?
Y como sugerencia, ya que vi que del tema del tren, pues ha desligado otro estudio y supongo que, como usted misma lo ha dicho, a partir de este trabajo va a ir haciendo otros. El multilingüismo que ya se le ha señalado y que ya veo que está reflexionando sobre esto a partir de las mismas observaciones que la doctora Muñoz pues le está haciendo, y de la metodología transareal que ha logrado utilizar también en su tesis, en este libro, me pregunto, el code switching es una estrategia pues política, lingüística, retórica, que he también observado y analizado en la poesía hispano-magrebí y en la poesía chicana. Me pregunto, o más bien como sugerencia, sería interesante ver qué de relaciones hay entre ese code switching, entre ese multilingüismo, no solamente en la poesía afrodescendiente costarricense, sino también qué hay de similitudes con la chicana y con la hispano-magrebí. Esos serían mis comentarios. De nuevo, muchas gracias. ¿Respondo? ¿O, sí? Adelante, sí. Muchas gracias por la pregunta, Ronald. Sí, con respecto al erotismo, no toqué el tema en la tesis, casi que le huí. Por lo mismo, por la cuestión de la teoría de género y que para mí era un discurso que iba por otra arista, que no era lo que me motivaba, y entonces no lo toqué. Lo que sí hice en mi tesis de maestría fue un análisis justamente, otra vez, filológico, de forma y contenido, del erotismo literario de este francófono, que yo creo que si alguien, que ese trabajo se puede criticar mucho desde la teoría de género. O sea, que definitivamente es un tema que sí existe en las poetas afrocostarricenses, especialmente, bueno, en Bernard, en Shirley, uno encuentra poemas de donde se puede, pues, hablar y construir un discurso, se puede retomar, eso sí. Y eso claramente se lee siempre desde una teoría de feminismo negro y instaurado en un discurso de poética de resistencia, sí, pero yo en personal no lo toqué. Y con respecto al code switching, claro, yo en mi capítulo de Bernard analizo este flow de entre lenguas a partir de Gloria Saldúa y su libro, la nueva, ¿cómo era? Sí, la conciencia de la... Borderlands. Gracias, sí, wow. Borderlands, mestiza consciousness. Y prácticamente, claro, ese libro también es escrito post Bernard, bueno, los textos que yo trabajé, pero sin embargo su teoría acerca de esta identidad de la mestiza que está navegando diferentes culturas también a través de los idiomas es algo que yo usé para hacer el análisis de Bernard, justamente así uno a uno. Entonces, de hecho que yo creo que en la conclusión cité a Ansaldúa, donde ella dice que los chicanos son la sombra, digamos, de los norteamericanos. Y en mi análisis, básicamente una de mis conclusiones era los negros son una sombra de los costarricenses, que no, ¿verdad? Entonces, claramente hay unos paralelos muy ricos que se pueden analizar a partir de la teoría de Borderlands, y siempre en ese contexto de migraciones, de contacto de culturas, de lenguas, entre lugares, claramente. Sobre la literatura magrebí española, no conozco, pero eso también debe ser muy rico, hacer una especie de análisis, ¿verdad?, tridimensional que logre encontrar puntos de encuentro a través de la lengua como medio de resistencia, porque claramente no es solamente no es solamente qué se está diciendo, sino sobre todo cómo se está diciendo. Y creo que Bernard es una gran artista en ese sentido, que claramente. Muchas gracias. Vamos. Bien, continuamos con Alonso Mora. Hola, buenos días. Agradecer el espacio del departamento y de la escuela. Y agradecer a la profesora Marianela por la invitación oportuna y muy enriquecedora. De verdad, profe, ha sido un provecho estar hoy tan temprano por acá, en estas épocas para los estudiantes.
Quiero dar un comentario muy personal y muy subjetivo de la presentación. Como estudiante de primer año de esta carrera, de verdad es agradable para nosotros saber que tenemos estos espacios en los que podemos seguir aprendiendo no solamente en las clases, ¿verdad? Y en esta nueva modalidad que nos toca a nosotros reunirnos por la pantalla, uno agradece estos espacios que lo acercan a la universidad y lo acercan a la escuela. Entonces, empezando por ahí. Mi comentario iba acerca de la construcción histórica que hizo, porque, bueno, por mi cercanía, porque vivo en el Caribe Norte, vienen a mi mente la importancia que tiene, especialmente el momento en el que uno como estudiante se mueve al Valle Central y ve esas diferencias que hay y todos los comentarios que se han hecho, el comentario que hizo Stephanie, toda esa construcción histórica pesa y uno hace esa reflexión interna de esos mecanismos. Históricamente el Caribe ha sido excluido, socialmente ha habido una frontera que no se abrió hace más de 60, 50 años, ¿verdad? Y todavía lo sigue siendo. Entonces, el libro es muy oportuno y precisamente debido a esa barrera que existe, mi pregunta va hacia eso, ¿dónde puedo conseguir el libro? Porque es una pregunta muy, muy simple, pero muy significativa. Quienes somos lejos del Valle Central, sabemos que incluso hasta estas pequeñas cosas son excluyentes para nosotros. Y agradecer mucho, mucho el espacio, la reflexión del tren me hizo pensar en mi infancia y espero con ansias poder leerlo, ¿verdad? Y recordar cuando caminaba por las líneas del tren viejas y pensar en todo eso. Entonces, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por el comentario, pura vida. Pues de hecho que sí, los espacios virtuales, a pesar de que sean como los gajes del COVID, igual se agradecen muchísimo desde la lejanía y la soledad alemana. La por dicha de este espacio, pues la verdad es que genial. Y con respecto a conseguir el libro, pues por dicha está en Open Access, lo puedes encontrar en internet. Así que no, para que lo puedas encontrar, tanto ese como el del tren, del ferropaisaje literario, ese también está en internet, entonces si quieres yo puedo pasarle a Marianela el link y luego ella quizás te lo hace llegar a la clase o lo que sea. Bien. Tenemos por ahora una última intervención, es del profesor Ali Víquez. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias. Quiero agradecerle efusivamente, en primer lugar, a la doctora Paola Rabacio, el que haya venido a compartir con nosotros a nombre del Departamento de Literatura que estoy dirigiendo en este momento y a nombre de la Escuela de Filología. Nos complace mucho que haya vuelto a esta que nos enorgullece que siga llamando su alma mater. Así que muy amable de su parte. Quiero también agradecer a Marianela, que ha sido la persona realmente encargada de organizar esta actividad, a Alexander, el moderador, y por supuesto a Stephanie por sus participaciones. Además, me complace ver todo este movimiento interdisciplinario, multicultural, que habla muy bien del espacio que la diversidad que somos está ganándose, un poco a pulso, pero ganándose, poco a poco, pero ganándose. Y tengo una pregunta para la doctora Rabacio, un poco una pregunta que me ha inspirado Marianela, porque Marianela dijo que dentro del
la lectura que hace de las escritoras, no hay un afán, digamos, homogeneizante absoluto. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿dónde están las mayores diferencias entre estas tres escritoras, según usted, doctora Ravasi? ¿Dónde están los grandes contrastes que podemos ver desde el punto de vista que usted prefiera entre ellas tres? Bueno, muchas gracias. Tremenda pregunta. Tengo que, tengo que pensar un poco porque claramente no me recuerdo bien. A ver, yo creo que sí siento que hay unas diferencias bastante tajantes. Voy a tratar de ser algo precisa. Me parece, por una parte, que la poesía de Delia se diferencia hasta en un cierto nivel bastante claro de las demás de las otras dos poetas, en el sentido que ella, yo siento que no, ella escribe con un lenguaje poético muy rico, logra unas metáforas y unas imágenes bastante como surreales a veces, y siento que no necesariamente tiene un combate literario ideológico tan fuerte como se puede leer en Bernard y en Shirley. Claramente sí hay ciertos poemas y ciertas compilaciones donde sí aborda su identidad cultural, histórica, pero siento que ella tiene un compromiso mucho más fuerte con su escritura. Creo que eso es algo que siempre me llamó mucho la atención de ella. A pesar de que claramente su propia identidad atraviesa su literatura, pero sentí que a la hora de hacer una lectura así medio comparada, que sí se diferenciaba un poco más de las otras dos. En el caso de Shirley, ahí sí sentí que había como un mayor interés por relacionar pues, su identidad de mujer, madre y negra en su poesía. También su forma es bastante diferente, son poemas largos, en prosa, casi como pensamientos, sí, poesía en prosa, de donde casi que salen discursos que yo a la hora de analizarlos los podía casi que leer, los podía leer muy bien con Glissant, con Fanon, con diferentes autores que tenían sus teorías sobre historia y sobre la invisibilización de los afrodescendientes. Siento que en ese caso sí es como otro discurso. Y además sí sentí que había mucho más interés como en desplegar un erotismo, el tema del amor, de la pareja, de ser madre. En cambio en Bernard, que yo siento que cuando leía Bernard fue donde más sentía como una necesidad de raíces. Creo que en ella es donde más se siente ese continuum, donde no soy de aquí ni soy de allá, y soy las dos cosas al mismo tiempo. Me acuerdo que cuando me leí todas las compilaciones, porque así, ¿verdad? Me las leía de un trago y luego otra vez, me recuerdo que estando ahí en Alemania, en esos inviernos, y leía esas metáforas y esas representaciones del Caribe, y luego también de Costa Rica y las tensiones, y yo me acuerdo que terminaba de leer y decía, pucha, siento una ausencia como de raíces, como un deseo de pertenencia. Y siento como que eso se siente mucho más en Bernard, justamente porque ella, por ser de primera generación afrocostarricense y estar justamente en el medio de ambas culturas. Sin embargo, creo que hay muchas otras diferencias, digamos, los mismos temas eróticos o de erotismo, de la historia, del idioma, cada una lo maneja de una manera diferente. Por ejemplo, en Shirley yo no me recuerdo haber encontrado temas de lengua, de lingüística o de idioma, eso es algo más de Bernard. Y en cambio en Delia sentía, por ejemplo, en el libro de Todas las voces que canta el mar, Delia lo que hace es hacer como una reinterpretación de los mitos homéricos, de la Ilíada y la Odisea, y el hilo que habla es el dolor del amor ausente, y es una obra magnánima respecto digamos, sí, de rescate de la teoría clásica griega, y eso también es algo que la diferencia mucho de las demás, pero sin embargo también está muy marcado por su
su propia, digamos, identidad afrocaribeña. Entonces, claramente hay bastantes diferencias y dependiendo de la temática lo tratan de manera diferente. Ahorita así como medio sacado de la cabeza porque no lo tengo muy presente, pero por ahí diría yo. Bueno, no sé si Marianela o Stephanie tienen algún comentario sobre ese tema. No, de hecho me quedé pensando en esa diferencia entre una prosa poética casi discursiva versus una cuestión más lúdica, que es igualmente crítica, pero más un baile con el lenguaje en Bernard. Y por otro lado, un mayor trabajo formal poético en Dilia. Muy bien. Bueno, dicen que una virtud del moderador es ser invisible y ahora voy a tener que ser descortés porque tengo muchas inquietudes, pero me limitaré únicamente a dos muy puntuales. Primero, algo que dijo usted al inicio que me identifiqué mucho, y fue el hecho de que desde el extranjero fue donde descubrió un discurso literario que ha sido totalmente invisibilizado en Costa Rica, porque a mí me sucedió también lo mismo. Fue en el extranjero que descubrí que había una discursividad colonial, no postcolonial, lo mío es colonial totalmente, que existía en Costa Rica y que siempre se nos había negado, porque seguimos repitiendo las visibilizaciones sesgadas, la constitución de un corpus literario construido desde criterios vallecentralinos liberales de finales del siglo XIX y se siguen sosteniendo. Entonces es necesario abrir, y su trabajo abre, desborda ese corpus y a partir de él enriquecemos el canon. Así que creo que es fundamental, es un trabajo muy importante que entronca con el que está haciendo Marianela justamente. Así que es un trabajo muy loable y muy necesario. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Y lo otro que también, vean cómo estamos en una misma sintonía, el comentario que hacía Ronald, cómo en la escuela estamos trabajando en una sintonía muy similar, porque yo inmediatamente también estaba pensando en aquel título de ese famoso libro de Hayden White, El contenido de la forma. O sea, cómo la forma tiene en sí mismo un contenido. Y nosotros filólogos, también lo decía Ronald, o sea, comenzamos trabajando a partir de allí. También esa es mi estrategia de trabajo en mis investigaciones coloniales. Partir de estructuras retóricas y a partir de eso nutrirse uno del trabajo de los historiadores, de etnógrafos, de lingüistas, de todo. Pero yo soy más que crítico literario, soy historiador de la literatura. Así que por ese lado me gustó mucho. Y luego me va a hacer replantearme también muchos de los aspectos de un viejo trabajo. Mi tesis de maestría hace años fue con una temprana novela bananera, La Reconquista de Talamanca, en donde aparecen todos estos temas, el tren, lo afro, el temor del discurso liberal vallecentralino ante el negro amenazante. En ese momento era el negro seductor de la mujer blanca. Entonces, eso me va a hacer replantearme también mi trabajo de esa época. No sé si tendríamos alguna otra intervención, si gustan hacer algún comentario final. Muy bien, si no, entonces nos queda únicamente, nos resta agradecerles, agradecer a la doctora Paola Rabacio, agradecer a Marianela Muñoz, agradecer a Stephanie Edmond, agradecer a Ali Víquez como director de nuestro departamento también, que ha acogido esta actividad, y por supuesto a todos ustedes que han estado presentes y que han intervenido. Esta actividad ha quedado grabada y yo se la pasaré entonces a Marianela también para que la podamos distribuir para quienes no estuvieron presentes. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Igual, bueno, que ya es noche. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.